ocasión, profesor, vamos a hablar acerca del sistema periférico. Soy la alumna Samara Xiomara y nosotras somos el grupo número 1 que vamos a dar conocimientos acerca del tema. El sistema nervioso periférico va a ser un sistema nervioso que va a hacer referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que no compone el encéfalo y ni tampoco la médula espinal. Este sistema va a ser consistido en que puede ser complejo de neuronas, que también pueden ser sensoriales, o los ganglios, que son un grupo de neuronas y nervios. Este sistema va a estar conectado entre sí también al sistema nervioso central, que va a regular ciertas funciones. Un daño a alguno de los nervios puede ser que pueda causar debilidad, entumecimiento y dolor. Este sistema va a ser que permita que el cerebro y la médula espinal puedan recibir y enviar información a otras áreas de nuestro cuerpo, lo que a su vez vamos a hacer que pueda reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. Pero ¿en cuánto se va a dividir? Se va a dividir en dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Su función principal del sistema nervioso periférico será que va a conectar al sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. Ahora que ya hemos dado una introducción acerca del tema, vamos a continuar con lo más importante, que van a ser los nervios craneales. Estos van a ser 12 pares, que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo, para así se puedan distribuir a través de los agujeros de la base del cráneo o en la cabeza. También puede ser la parte del cuello, el tórax y el abdomen. Los pares craneales van a hacer una transmisión de información entre el encéfalo y los órganos de los sentidos, como los ojos, los oídos, la nariz y la lengua. Va a hacer que proporcione cierta información motora y sensitiva. También va a tener una actividad en esta región, mientras que otro de ellos van a tener como función el control de algunos músculos de la cara o regulación de ciertas glándulas. Los pares nerviosos craneales se van a designar mediante nombres, pero también mientras números, siguiendo su orden de localización desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior de este mismo. Estos van a estar compuestos por el olfatorio, el óptico, el oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo-coclear, el glosofaringeo, el vago, el espinal y por último el hipogloso. Yo hablaré acerca de los tres primeros. En el número 1 se va a encontrar el olfatorio. Este nervio va a hacer que pueda transmitir el sentido a todo el olfato. Los receptores de la sensación olfativa son unas células nerviosas que van a ser derivadas del propio sistema nervioso central y se va a estimar que contaremos con 100 millones de ellas. Uno de los datos reportados en los últimos años nos hacen sugerencias que hay por lo menos 100 sensaciones primarias de olor, desde el punto de vista fisiológico. El sentido del olfato y el gusto también van a estar relacionadas entre sí y van a ser una parte importante en nuestro sistema sensorial y también sensorial químico. Casi todo lo vamos a considerar como un sabor como el 95%. Lo vamos a detectar a través de este olfato. Se han identificado 3 vías olfativas. La primera va a ser conocida como el sistema olfativo arcaico, que se va a encargar de los reflejos olfativos básicos. Luego tenemos que tener el sistema llamado antiguo, que va a proporcionar un control automático del aprendizaje. También se va a encontrar la ingestión de alimentos, así también como el rechazo de algunos que pueden ser tóxicos. Finalmente va a existir una tercera vía. Este sistema recientemente ha sido identificado, pero se va a encargar de la percepción consciente del olfato. Su origen va a ser aparente de la cara inferior del bulbo. También va a tener mucos olfativas y va a atravesar por los agujeros de la lámina ribosa del etmoides en los haces alimenticios. Aproximadamente se va a medir 20 por lado y va a estar rodeado por extensiones digitiformes durante los aracnoides, formando una especie de neurilema. Voy a dar una demostración acerca del nervio olfatorio. Como hemos dicho, se encuentra en la cavidad nasal y va a tener la función del olfato. Este se va a encontrar en la parte superior de acá, de todo lo que venimos a hablar del cerebro, en la parte celeste. En segundo puesto vamos a tener el óptico. El óptico va a ser un nervio sensitivo que va a transmitir información visual proveniente de la retina, como los conos, los bastones y también los fotorreceptores que van a corresponder a radiaciones electromagnéticas del espectro visible, mediante cambios en su potencia de membrana. Estos cambios se van a convertir en señales químicas hacia las células vecinas de la retina, las cuales van a hacer que puedan transmitir y procesar cierta información hasta que llega a las células de los ganglionares. Las neuronas
formando cuyos axones que van a formar al nervio óptico. También las fibras van a ser provenientes de ambas retinas nasales que se van a encontrar en la decusa y en el quiasma óptico, para luego van a ser relevadas junto a las fibras temporales ipsilaterales en los núcleos geniculares laterales. A pesar después de la corteza visual, la primaria va a hacer que el lóbulo occipital también mencione que al lado de todo su trayecto va a ser una organización espacial y va a conservar de forma precisa. Finalmente, estas zonas pueden ser adyacentes, como la corteza visual primaria, va a hacer que procese e interprete la información visual. También se puede originar una capa de células ganglionares de la retina y va a tener un origen aparente en el encéfalo, en el quiasma óptico. ¿Pero cuánto va a medir? Este va a medir 5 centímetros de longitud y se va a orientar en el sentido anteroposterior, que va a hacer que lo pueda describir en 4 segmentos. En el primer segmento se va a encontrar el intraocular, en el segundo segmento el intraorbitario, el tercer segmento intracanicular y el cuarto segmento intracraneal. Ahora vamos a hablar del tercero, que se va a encontrar en el oculomotor. El oculomotor va a ser que inerve a la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo. También se va a encontrar en la parte del recto medial, y en el recto superior, en el recto inferior y el oblicuo. Por ello, es responsable de los movimientos de aducción, elevación, depresión y rotación. Va a hacer que esto tenga una externa del globo ocular, respectivamente los movimientos oculares van a ser dirigidos desde áreas corticales o de una fijación voluntaria. También puede ser involuntario. Aunque también van a recibir señales desde otros sitios, por ejemplo, uno de ellos va a ser el núcleo vestibular a través del fascículo longitudinal mediante alguna realización de movimientos oculares que puedan hacer que estabilicen alguna imagen de la retina durante algún giro que podamos tener de la cabeza. El componente parasimpático de este nervio va a ser responsable de la contracción de las fibras circulares y radiales del iris, para que así pueda tener un control del diámetro. También la pupila va a estar de acuerdo con las condiciones de la iluminación. Esto va a hacer que se pueda inervar a los músculos ciliares. También se va a hacer referencia a que pueda acomodarse en distintas formas, como el enfoque de los ojos. El nervio oculomotor va a hacer que salga sobre la superficie anterior del mesencéfalo y se va a dirigir delante entre las arterias cerebrales posteriores o la cerebelosa superior. Luego va a ser que continúe por toda la fosa craneal del seno cavernoso. Aquí se divide en un ramo superior y también el otro que se va a hacer el inferior. Esto va a hacer que se encuentre en una cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior y así va a atravesar el anillo de Zinc. El nervio oculomotor va a ser común y se va a dividir en solamente 2 ramas. La primera rama, que va a ser superior, va a inervar a todos los músculos del recto superior y también del músculo elevador del párpado. La rama inferior, por lo contrario, va a ser la que va a llevar la información parasimpática y va a inervar a los músculos del recto inferior y también del recto interno o oblicuo inferior. Esta ha sido la ubicación del oculomotor, que se va a encontrar en la parte de acá, en la parte como que más interna de la vista, el óptico, que va a ser en la parte más externa. Estos han sido los 3 primeros 12 pares craneales del seno cavernoso. Aquí se divide en un ramo superior y también el otro que se va a hacer el inferior. Esto va a hacer que se encuentre en una cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior y así va a atravesar el anillo de Zinc. El nervio oculomotor va a ser común y se va a dividir en solamente 2 ramas. La primera rama, que va a ser superior, va a inervar a todos los músculos del recto superior y también del músculo elevador del párpado. La rama inferior, por lo contrario, va a ser la que va a llevar la información parasimpática y va a inervar a los músculos del recto inferior y también del recto interno o oblicuo inferior. Esta ha sido la ubicación del oculomotor, que se va a encontrar en la parte de acá, en la parte como que más interna de la vista, el óptico, que va a ser en la parte más externa. Estos han sido los 3 primeros 12 pares craneales. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, profesor. Mi nombre es Carla Torres Guillén y voy a hablar sobre algunos de los nervios craneales. Primero, voy a hablar sobre el nervio de trigémino. Su origen de este nervio, debido a que tiene una función mixta, también tiene 2 orígenes reales. Por una parte está en el sensitivo, cuyas fibras surgen en el ganglio Gasser. Por otro, tiene un origen motor que viene del núcleo principal y masticador, en la protuberancia anular,
y el núcleo accesorio que se encuentra en el mesencéfalo de los pendículos cerebrales. Ese es el nervio trigémino. Su origen aparente del par 5, por otro lado, surge de la protuberancia anular. Por su cara anterior-inferior lo hace mediante dos raíces, una externa y una gruesa encargada de la función sensitiva y una interna y una delgada que tiene que ver con la motora. Su característica es proporcionar la inervación motora de los músculos de la masticación, el macetero, el temporal, el pectirideo lateral, pectirideo medial, además de los músculos miloideo, vientre anterior del diafragmático, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Sus funciones, este nervio trigémino transmite la sensación de la piel de la parte anterior de la cabeza. Tiene las cavidades oral y nasal de los dientes y de los meninges. Cuenta con 4 dimensiones: la oftálmica, maxilar y mandibular. Posteriormente tratadas con nervios separados, su división mandibular también se lleva las fibras motoras a los músculos utilizados en la masticación. Ahora, el nervio facial o los nervios faciales. Es el de aquí, el de aquí. Bueno, los nervios faciales son nervios mixtos motores y sensoriales. La parte motora transmite señales que controlan las expresiones faciales. La parte sensorial transmite señales relacionadas con el gusto. La parte motora nace del núcleo del nervio facial de la protuberancia. Su origen real se encuentra de los dos núcleos distintos al sensitivo sensorial, originado en el ganglio geniculado, y el vegetativo, ubicado en los dos núcleos detrás del motor, en la llamada protuberancia. A su vez, este último se divide en la lacriomucosal y el salival superior. Sus características es aferente y eferente, o sea, mixto es el nervio del segundo arco faríngeo, inervado de estructuras que el de él se originan. Presenta dos raíces, una motora y otra sensitiva parasimpática del nervio intermedio. Sus funciones del nervio facial es inervar los músculos de la expresión facial. Sus otras funciones son una de las funciones es la sensación del gusto a la proporción anterior de la lengua y a la cavidad oral. Su función secreto-motora parasimpática de las glándulas salivales, lagrimales, nasales y palatinas. Ahora, el nervio troquear es el que está aquí. Los nervios troqueares son nervios motores que transmiten señales para controlar algunos movimientos de los ojos y son nervios craneales más pequeños. Las fibras troqueares se originan en el núcleo troquear en el cerebro medio. En el nervio troquear transcurre por la fisura orbitaria superior del hueso esfenoides, junto con los nervios locomotores, e ingresa a cada órbita. Cada nervio inerva un músculo, como es el oblicuo superior, un músculo extrínseco del globo ocular. Su origen real también será en el pendículo cerebral, junto debajo de uno de los nervios motor ocular común. Las fibras se cruzan con los que provienen del lado contrario junto antes de emerger a la superficie. El origen aparente del nervio troclear se localiza en la parte posterior de los pendículos cerebrales, aquí, un área conocida como la válvula de Beuys. Su característica de este nervio sigue siendo un nervio eferente, lo que significa que sirve para transmitir información generada en el nervio hacia otra región periférica. En este caso, el nervio troquear se complementa con el nervio locomotor para permitir el movimiento de los ojos, que hacia abajo como también hacia adentro. Sus funciones de este nervio troquear es puramente un motor, es responsable de entregar el estímulo eferente motor. El músculo oblicuo superior recuerda que el oblicuo superior moviliza al globo ocular hacia abajo y hacia afuera.
Por lo tanto, el nervio toclear, el par craneal, es responsable para la rotación interna, depresión y aducción del globo ocular. Ahora, el nervio abducen. Este lo podemos encontrar aquí. Bueno, el nervio abducen es un nervio motor. Las fibras se originan en el núcleo abducen, en la protuberancia, como se puede observar aquí. A cada lado los nervios pasan por la fisura orbitaria superior del hueso esfenoides hacia las órbitas y se extienden a los músculos rectos laterales del globo ocular. Los impulsos controlan la aducción o rotación lateral del globo ocular. Los axones sensoriales de los músculos rectos laterales transmiten señales de la propiocepción, la percepción no visual del movimiento corporal y la posición. Aunque estas señales comienzan en el nervio abducen, llegan al encéfalo por las ramas oftálmicas del nervio trigémino. Su origen del abducen es en el puente que corresponde al origen real del nervio. Sale del tronco encefálico desde el bulbo raquídeo en la parte caudal de la porción ventral del puente, cerca a su unión con el bulbo raquídeo. Aquí se puede observar este lugar llamado un surco bulbopectíneo. Representa el origen aparente del nervio abducen. El nervio abducen sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior e emerge en la órbita, hacia la órbita. Aquí inerva un músculo extraocular que es el músculo recto lateral. Ahora, las características del nervio abducen será controlar los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Bueno, recordamos que los reflejos fotomotores permiten que controlemos la entrada de la luz al interior del ojo a través de la contracción de la pupila cuando estamos ante un estímulo luminoso. La función del nervio abducen es el movimiento del músculo de recto lateral, que permite la aducción del ojo. La aducción, recordemos que la aducción es la separación de una parte del cuerpo, del plano de la simetría medial. En palabras más simples, a nivel de las funciones del nervio abducen, permite que movamos el ojo de un lado hacia otro en dirección a la sien. Profesor, buenos días. Soy la alumna Isidora Ríos Córdoba. Voy a continuar con la exposición sobre el sistema nervioso periférico. En esta oportunidad voy a hablar específicamente de los nervios craneales, que son el vestíbulo coclear, que es un nervio que es netamente sensitiva, que se encarga de la parte vestibular del equilibrio, y la coclear se encarga netamente de la audición. Es un nervio que nace de dos ganglios espinales, que vendrían a ser el ganglio corti y el ganglio escarpa. Este nervio craneal recibe los estímulos vestibulares y los sonidos para luego ser transmitidos al cerebro. Después tenemos al par craneal 9, que es el glosofaringeo que tenemos acá. Es un nervio que es mixto, que tiene que ver el sensitivo y el motor, que emerge del bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior. Ayuda a mover los músculos de la garganta y la información de la garganta. Las amígdalas y la lengua las llevará al cerebro. Este nervio glosofaringeo va a inervar también a la glándula parótida. También tenemos al nervio accesorio, que es un nervio que el par onceavo, el accesorio, es un par craneal o nervio espinal, conocido también como nervio espinal, que también su función es de motor y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y los hombros. Se origina en dos núcleos que están ubicados en el bulbo raquídeo y la médula espinal. Es un nervio netamente motor y forma parte del sistema nervioso periférico, el nervio accesorio.
También desde la médula espinal atraviesa músculo para distribuirse hacia las zonas del cuerpo. Tenemos también acá al nervio hipogloso. Es el nervio 12, par craneal 12. Es un nervio que inerva los músculos de la lengua. Que tenemos acá. Este músculo tiene su origen real de somático general en el núcleo motor. También el nervio hipogloso es un nervio motor que controla los músculos de la lengua y posibilitan el habla y la deglución. Y por último tenemos el nervio alpar craneal, que es el nervio 10, que es el nervio vago. Este nervio es el más largo, el más complejo, se podría decir, porque es un nervio que va a inervar a varios lugares, va a parte de la laringe, la faringe, la parte del corazón, los pulmones. O sea, este es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo humano. Este nervio es un sistema nervioso, nervio de los principales, es uno de los principales nervios del sistema nervioso que se encuadra dentro de los pares craneales. El nervio vago es el nervio craneal más largo, como ya dije, ya que se prolonga desde el bulbo raquídeo hasta el tórax, atravesando la región cervical, base como ya dije, y el tórax, cavidad abdominal, tiene funciones motoras sensitivas, ¿no? Y como ya dije, también va este nervio inerva los plexos, como el plexo cardíaco, el plexo pulmonar. Bueno, esta es mi información, profesor, de los pares craneales, que son como ya dije, el vestíbulo coclear, el accesorio, el nervio glosofaringeo, el hipogloso y el nervio vago. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lisek Surichaki. Voy a continuar con la exposición de mi grupo mencionando los nervios craneales y raquídeos. En esta vez voy a hablar del último nervio craneal, que es el 12º, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso tiene dos orígenes, un origen real y un origen aparente. Real porque es de dónde nace este nervio y el origen aparente es donde se ve, donde nosotros podemos visualizar en nuestro sistema. El origen real se encuentra en el núcleo del hipogloso, que exactamente en el suelo del cuarto ventrículo, en el triángulo vulvar. Este se encuentra subyacente al trígono hipogloso y el origen aparente es en el surco lateral del bulbo entre la pirámide medial y la oliva vulvar lateral. Este nervio tiene una función principalmente motora, la cual inerva los músculos intrínsecos de la lengua, y la salida de este nervio es por el cráneo por medio de los agujeros cóndilos anteriores. Aquí vemos lo que es el tronco encefálico, una cara posterior, vemos el cuerpo pineal, aquí está lo que es el puente de Barolio, al costado está el cerebelo. Debajo del puente de Barolio tenemos lo que es el trígono del nervio hipogloso por encima del óbex. Este trígono del nervio hipogloso es el núcleo de este par craneal del hipogloso. Después voy a continuar con lo que son los nervios raquídeos, en los cuales encontramos los nervios. Voy a hablar esta vez de los cervicales y los torácicos. Estos nervios raquídeos son los nervios que salen de la médula espinal por la columna vertebral. Sus nombres cervicales y torácicos se derivan a que salen justamente de las vértebras de la columna vertebral. Por ejemplo, aquí vemos que van desde donde inicia la columna vertebral, la zona de la cervical, hasta donde termina lo que es la zona del sacro y del coxis. De acuerdo a la área donde salen va a ir derivado su nombre: nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares y así sucesivamente. Primero tenemos los nervios cervicales, los cuales son desde los 8 nervios cervicales, de los cuales el nervio cervical 1
sale entre el cráneo, entre la base del cráneo y la primera vértebra cervical, el atlas, conocido como el atlas, sale de aquí justamente por encima de la cervical, y es la única diferencia, ya que desde los 7 nervios cervicales restantes salen por encima del pedículo de cada vértebra. De cada vértebra salen. Estos nervios nacen de la médula espinal, como dije, de la columna cervical, y salen por los agujeros de la conjunción. Salen, acá vemos lo que es la médula espinal, la columna vertebral, y por aquí, por los agujeros, donde también está aquí el ganglio, a excepción del primer nervio cervical, los demás tienen lo que es llamado el ganglio de la raíz. Es un ganglio de la cual ya nacen lo que son los nervios raquídeos. Estos nervios cervicales tienen su función en territorios sensitivos y motores, que son la cabeza, cuello, hombros y parte de las extremidades superiores. Su recorrido es totalmente horizontal. Y una curiosidad es que los primeros nervios cervicales carecen de raíces posteriores en un 50% de las personas. Esto significa que los nervios raquídeos, y de ahí se dividen en ramas, anterior o posterior, y como mencioné, los primeros nervios cervicales no tienen la raíz posterior. Tenemos en los nervios cervicales dos plexos, el plexo cervical y el plexo braquial. El plexo cervical está formado por los primeros 4 nervios cervicales, de la C1 hasta la C4. Estos nervios inervan los que son zonas cutáneas, la zona de la piel, cuello, oreja, posterior de la cabeza y parte del hombro. Después lo que tenemos es el plexo braquial, que va desde los nervios cervicales 5 hasta el 8 y el primer nervio torácico, que se encargan de inervar lo que son la zona de hombros y parte de las extremidades superiores. Otra curiosidad es que el nervio cervical 8 es el único que sale por debajo del pedículo de la vértebra cervical. Y después tenemos acá lo que son el inicio de las de los nervios torácicos, que estos nervios torácicos, desde la T1 hasta la zona del coxis, salen por debajo también de los pedículos de las vértebras. Después, como seguimos cervicales, ahora torácicos, los nervios torácicos. Estos nervios son un conjunto de 12 pares, porque son tanto derecha e izquierda, 12 pares, que nacen de igual manera de la médula espinal, de la columna dorsal, por los agujeros de conjunción. Estos tienen una función en territorios sensitivos y motores, y su salida es por debajo de cada vértebra torácica, salen, y su inervación es en la zona de las glándulas mamarias, pared torácica, abdominal, pelvis, y también miembros superiores, las 2 primeras nervios cervicales. Estos nervios como dije, tienen unos ganglios que de ahí ya se dividen, una rama anterior y una rama posterior. Aquí vemos la rama anterior, la rama posterior. La rama anterior, como es su nombre anterior, por adelante, estos se encargan de inervar lo que son los nervios intercostales, y las ramas posteriores, que se dirigen hacia atrás, se encargan de inervar lo que son articulaciones, músculos profundos, la piel dorsal y pared torácica. De igual manera, estos posteriores, que se dirigen hacia atrás, se encargan de inervar lo que son articulaciones, músculos
los profundos, la piel dorsal y pared torácica. De igual manera, esta rama posterior se divide en dos, la rama lateral de la rama posterior y la rama medial de la rama posterior. Estos son los nervios torácicos. Estos, tanto nervios craneales como raquídeos, ya pertenecen a lo que es el sistema nervioso periférico. Y voy a dar pase a mi compañera para que siga la exposición. Profesor, buenos días. Mi nombre es Stephanie Diana Romero Levano y voy a continuar con la exposición acerca de los nervios raquídeos, como pueden ver acá. Vamos a empezar con los nervios lumbares. Son los 5 pares de nervios espinales que emergen de las vértebras lumbares y sus características vienen a ser que se dividen en divisiones posteriores y anteriores. Los nervios lumbares son 5 nervios espinales que surgen a ambos lados de la médula espinal, por debajo de la médula y espinal torácica y también por encima de la médula espinal que viene a ser el sacro. Surge de la médula espinal entre cada par de vértebras lumbares y viajan a través de la foramen intervertebral. Los nervios también se dividen entonces en una rama anterior que se desplaza hacia adelante y una rama posterior que se desplaza hacia la parte de atrás y que se inerva en la zona de la espalda. El primer nervio lumbar es el primer nervio espinal lumbar L1 que se origina en la columna vertebral desde abajo de la vértebra lumbar, que sería la L1. Las 3 ramas terminales de este nervio son los nervios ilio-hipogástrico, el ilio-inguinal y el genitofemoral. Su segundo nervio lumbar sería el segundo nervio lumbar espinal lumbar 2 y se origina en la columna vertebral desde debajo de la vértebra lumbar, que viene a ser la L2. La L2 inerva muchos músculos, ya sea directo o a través de los nervios que se originan en la L2. Como pueden ver, esta es la parte lumbar. Pueden estar inervados con L2 con origen único o estar inervados en parte por L2 y en parte por otros nervios espinales. Los músculos son músculo cuadrado lumbar, el músculo iliopsoas, el tercer nervio lumbar sería el tercer nervio espinal lumbar. Se origina en la columna vertebral desde debajo de la vértebra lumbar, que sería la L3. La L3 inerva muchos músculos, ya sea directamente o a través de los nervios que se originan en la L3. Puede estar inervados con L3 como origen único o estar inervados en parte por L3 y en parte por otros nervios espinales. Y sus músculos son, vamos a encontrar al músculo cuadrado lumbar, el músculo iliopsoas y también vamos a encontrar al músculo obturador externo. El cuarto nervio lumbar sería el cuarto nervio espinal lumbar, que sería la L4. Se origina en la columna vertebral desde debajo de la vértebra lumbar, que sería la L4, que se inervan muchos músculos, directamente o a través de los nervios que se origina en la L4. No están inervados con L4 con origen único, sino en parte por L4 y en parte por otros nervios espinales. Y sus músculos que vamos a encontrar son el cuadrado lumbar, el músculo glúteo medio, el músculo glúteo menor, el tensor de la fascia lata, el obturador externo, el gemelo inferior, el cuadrado femoral, el tibial anterior, el quinto nervio lumbar, el quinto nervio espinal lumbar y también se origina en la columna vertebral desde debajo de la vértebra lumbar, L5. La L5 también inerva muchos músculos, ya sea directamente o a través de los nervios que se originan en la L5. No están inervados con L5 como origen único, sino en parte por L5 y en parte por otros nervios espinales. Los músculos en este caso son músculo glúteo, músculo principalmente S1, el músculo glúteo medio, el músculo glúteo menor, el tensor de la fascia lata, el tibial anterior, el tibial posterior, el extensor corto de los dedos, el tensor largo del dedo gordo. Esos serían los músculos que pertenecen a él.
Su función de estos nervios sería que la columna lumbosacra es la combinación de la región lumbar y sacra. El nervio ciático y sus ramas nerviosas permiten el movimiento y las sensaciones como funciones motoras y sensoriales. En el muslo, la rodilla, la pantorrilla, el tobillo, los pies y los dedos. Y eso sería toda la parte de acá que vamos a ver, toda esta parte de acá. Ahora vamos a hablar de los nervios sacros, que viene a ser la parte de acá. Son un grupo de 5 nervios espinales que emergen del hueso sacro y constituyen el segmento más bajo de la médula espinal. A pesar que los componentes vertebrales del sacro están fusionados en un solo hueso, cada vértebra del hueso se usa para numerar los nervios sacros, tal como ocurre con el resto de los nervios espinales. Sus ramas transmiten impulsos nerviosos a la ingle y por extensión a los miembros inferiores. Sus características vienen a ser que en las ramas posteriores, las continuaciones posteriores de los nervios sacros son 4 pequeñas divisiones nerviosas y disminuyen aún más del tamaño al distanciarse de su punto de origen. Emergen con la inserción de la última rama más inferior, desde los agujeros sacros posteriores. Las 3 ramas superiores están cubiertas por el músculo multífico del raquis y se dividen en ramas mediales y laterales. Un quinto nervio sacro y una coccígea se unen formando entre todos el plexo sacro posterior, que se distribuye para el músculo glúteo mayor y sacrolumbar, y con las ramas sensitivas que innervan la piel de la región sacrococcígea. En las ramas anteriores, como características, también tenemos que son las ramas anteriores de los nervios sacros que forman el plexo sacro S1 hasta la S4, que provee inervación a la pelvis y los miembros inferiores. Los haces y fibras provenientes especialmente de los nervios sacros anteriores, como la S4 y la S5, se juntan con el nervio coccígeo y forman el plexo sacrococcígeo, cercano al hueso coxal y a la región anal, que termina originando al nervio anococcígeo, el cual suple terminaciones nerviosas para la piel de la región del ano y la articulación sacrococcígea. Los nervios sacros tienen su origen en la médula espinal y atraviesan los orificios vertebrales del hueso sacro. Como todo nervio espinal, los nervios sacros tienen 2 raíces, una anterior o motora y otra posterior o sensitiva. Ambas raíces se unen fuera del ganglio espinal y emergen juntas en 2 ramas, que sería en lo posterior. Salen del agujero sacro posterior y forman las ramas posteriores de los nervios sacros, como pueden observar acá. Y en la parte anterior salen del agujero sacro anterior y distribuyen ramas hacia el plexo sacro, de la S1 a la S4, y el plexo sacrocígeo. El tercer y cuarto nervio sacro, que es la S3 y la S4, tienen fibras que se unen al plexo hipogástrico inferior, que inerva la musculatura lisa del colon descendente, colon sigmoide y recto. Los órganos genitales internos y externos, la vejiga y la uretra. Su función, la función es que de la constribución parasimpática sacro es la de producir relajación de los esfínteres y contracción de las paredes musculares, provocando la micción, la defecación y la erección de los órganos genitales. Las fibras transportan también señales sensoriales como el dolor y la sensación de llenado, tanto de la vejiga como el recto. La estimulación del nervio sacro es uno de los procedimientos médicos usados para el tratamiento de incontinencia fecal. Ahora, vamos a hablar del nervio coccígea, que viene a ser la parte más abajito, que viene a ser la puntita. Elevador del ano y músculos coccígeos, que es un nervio que nace en el plexo sacro, más específicamente de las divisiones anteriores de los nervios raquídeos,
sacros S3 y S4. Sus características de este nervio vienen a ser que este músculo atraviesa la cavidad pélvica como una hamaca en posición dorsal respecto al músculo elevador del ano, que está inervado por el plexo coccígeo y tiene una acción de soporte del suelo pélvico. Entre el músculo coccígeo y el músculo piramidal se encuentra un pasaje por donde se transmiten nervios y vasos sanguíneos. Su función viene a ser que el nervio coccígeo es el último de los nervios espinales, es decir, el número 31, que viene a ser que surge en el cono medular, ayuda a formar el plexo coccígeo e inerva la articulación sacrococcígea y una parte del elevador del ano. Acá pueden observar. Hemos hablado de esta parte y de esta parte. Ahora, también les voy a hablar acerca de las conclusiones. Como conclusiones, que el sistema nervioso periférico es esencial, el sistema de nuestra vida de relación. Su compleja red de fibras nerviosas se encuentra en todos los segmentos y órganos del cuerpo, recogiendo y enviando información, la cual es procesada en el cerebro. La información que se transporta permite el funcionamiento coordinado y equilibrado de nuestro organismo, tanto en las actividades de nuestra vida diaria como en las reacciones necesarias para responder también a situaciones inesperadas o también conocidas como el estrés. Es el sistema que nos permite sentir y ser seres vivos mediante la sensibilidad que nos otorga en un sistema. En sí, también recordar que es un sistema de alarma que avisa sobre el daño de un órgano expresado en dolor. Por ejemplo, un dolor precordial intenso en caso de un infarto cardíaco. También el daño a cualquier nivel de este sistema causa también enfermedades que afectan nuestra vida diaria, el contacto con el exterior o nuestro desplazamiento. Esas serían mis conclusiones acerca del sistema nervioso periférico. Gracias.